Hola conejos, bienvenidos de nuevo. Tenemos una nueva incorporación en el acuario marino, aprovechando que realicé un pedido a Heavy Reef de productos que necesitaba, y como tenían disponible eufilias, pues en este caso un buen lote de Gravenstens, me animé a adquirir una cabeza para seguir con la idea de tener una población mayoritariamente de eufilias en el acuario, tal como os comenté en un vídeo anterior. ¿El porqué de una cabeza solamente? Pues bien, este tipo de eufilias suelen ser un poco más delicadas a la hora de mantenerlas, con lo que he querido probar con una pequeña y ver si soy capaz de que se adapte y me dure mucho tiempo en el acuario, y por supuesto que vaya creciendo y sacando más cabezas. De hecho, ya he tenido experiencia con Euphilia Torch, que es la misma Euphilia, pero que también la suelen llamar Torch, y no me han aguantado mucho en el acuario, máximo 6 meses. En cambio, el resto de eufilias habéis visto que están creciendo sin problemas, salvo, claro está, alguna vez que he tenido que eliminar alguna cabeza por la conocida enfermedad, ¿no?, que le suele afectar, que es la Blue Jelly. Aprovechando la adquisición, si os parece, vamos a comentar los cuidados y características de este tipo de eufilias. La Euphilia Gravenstens es un coral duro en el que su esqueleto está formado por carbonato cálcico, del que posteriormente se van ramificando con nuevas cabezas. En su hábitat natural pueden alcanzar un diámetro de 1 metro. Sus pólipos, a diferencia de otras eufilias, son mucho más finos, expandiéndose hasta incluso más de 20 centímetros para buscar alimento o para atacar a otros corales. Es por ello que esta eufilia no podemos colocarla cerca de otras de diferente tipo, ya que acabarían siendo afectadas gravemente, ¿no?, siendo una característica a tener en cuenta con respecto a otras eufilias, que es su agresividad. También puede afectar al resto de habitantes, como pueden ser los peces o invertebrados, debido a las células urticantes que tiene. La podemos encontrar generalmente sus pólipos en color marrón o verde, además de gris, azul o naranja azulado, con las puntas en color blanco, en color verde o rosa. Es un coral que suele estar en su hábitat natural a una profundidad entre 0,5 y 34 metros, con una temperatura entre 24 y 28 grados. Suelen encontrarse en los océanos Pacífico e Índico. Su alimentación principalmente es de plancton y por fotosíntesis mediante las algas zooxantelas, y su reproducción la podemos conseguir esquejando sus cabezas. Debido a que necesitan de una corriente moderada, en mi caso yo la tengo en la parte derecha frontal, con una pequeña roca a su lado, para frenar los impulsos de corriente de las Bombardier, que actualmente la tengo con un pico máximo de un 40%. Uno de los fracasos más habituales cuando perdemos este tipo de coral es debido a dejarla en zonas de fuerte corriente de agua, que le impiden extender correctamente sus pólipos, y que finalmente por estrés se enferman, generalmente con el conocido ataque bacteriano Brown Jelly. La zona ideal en el acuario es el suelo, y siempre dejando un espacio suficiente para evitar que pueda dañar a otros corales, tal como hemos comentado. La iluminación no debe ser fuerte, si es indirecta mejor, y por ello siempre la mejor localización es en las zonas bajas del acuario. Como todas las eufilias, debemos ser muy cuidadosos a la hora de manipularlas. En caso de tener que estar momentáneamente fuera del agua por transporte o por esqueje, hay que agitarlas muy bien para que se retraigan los pólipos y no cojan burbujas de aire. En cuanto a los parámetros aconsejables, no son exigentes con los nitratos, pero tampoco debemos tenerlos muy altos. Un parámetro que deberemos vigilar es que no supere aproximadamente los 10 miligramos el litro. En cuanto a los fosfatos, deberemos intentar que estén en el rango de entre 0,02 y 10 como máximo. Se recomienda por norma general aditar yodo, pero yo nunca lo he hecho, y ya estáis viendo los saludables que se encuentran. También hay que tener en cuenta que realizo cambios semanales de 15 litros sin excepción, en el que se reponen todos los elementos. Por último, comentar que la Euphilia Gravenstens se encuentra en un estado natural, según la IUCN, como especie casi amenazada. Y nada más, espero que os haya sido de utilidad. Yo espero que se me adapte, dure mucho tiempo conmigo, que la pueda mantener bien.
Y como siempre, si no estáis suscritos no os cuesta nada darle al botoncito y a la campanita para estar siempre al tanto cuando subo un nuevo vídeo. Si os ha gustado, dadle al like, que eso me motiva mucho a la hora de seguir subiendo nuevo contenido. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.